El aire en Alaska era tenso, cargado de un peso que el mundo aún no percibe por completo. Imaginen una cumbre secreta, un punto de inflexión donde el destino de un continente entero se decide entre dos hombres poderosos, con el poder de redefinir el orden mundial. Las potencias globales se movían con una prisa asombrosa, con una agenda oculta y definitiva. ¿Y Europa? Europa aún no lo sabe, pero su futuro se reescribió de manera irreversible en ese preciso instante. El pulso del poder global cambió para siempre. ¿Están listos para conocer los detalles que sacudieron la diplomacia internacional hasta sus cimientos más profundos? Los reportes que llegan de fuentes fiables sugieren la celebración de una cumbre de importancia pivotal en Alaska. Fue un encuentro de alto nivel, de una trascendencia innegable, entre Vladimir Putin y el expresidente Donald Trump. No se trató de un encuentro físico tradicional, con una fecha específica y un lugar detallado al público, sino más bien un punto de inflexión clandestino, donde los términos rusos se dictaron con una claridad brutal. El diálogo fue extremadamente intenso, serio, extendiéndose por casi 3 horas completas. 3 horas de negociaciones sin tregua, sin pausas para almuerzos, ni gestos diplomáticos superficiales. La cancelación de cualquier comida conjunta fue un claro indicio de la dureza, sin concesiones, de la situación. Rusia, según se filtró, dictó sus condiciones y no las negoció. Fue una victoria diplomática rotunda para Moscú, un signo inequívoco de que Rusia no puede, bajo ninguna circunstancia, ser aislada. Esto cambia por completo el tablero de ajedrez geopolítico. ¿Pueden creer la audacia, la determinación de este movimiento estratégico? La trascendencia de esta conversación trascendió fronteras y se hizo palpable cuando, solo 2 días después de ese encuentro, el 16 de agosto, Donald Trump realizó una crucial llamada telefónica. Él contactó directamente a líderes europeos clave: Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el líder de la oposición alemana Friedrich Merz, Keir Starmer del Reino Unido, el presidente finlandés Alexander Stubb, el primer ministro polaco. Donald Tusk y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A todos ellos, Trump les transmitió la esencia, la magnitud real e ineludible de las demandas rusas. También les comunicó la nueva postura, la radicalmente cambiada, de Estados Unidos, que ya no está dispuesto a cargar solo con el peso. La respuesta europea fue rápida, pero inflexible, casi desafiante. Emitieron una declaración conjunta, también el 16 de agosto. Esta declaración es presentada como un auténtico manifiesto de intransigencia, una negación rotunda, casi suicida, de la realidad emergente. Es una señal alarmante de su resistencia ciega, de su incapacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Realmente esperan que el mundo siga girando como antes, ignorando esta nueva dinámica de poder? El presidente del país conocido, por su parte, se encuentra en una posición dificilísima, completamente aislado y vulnerable. Está acorralado por los acontecimientos que se desarrollaron en esa misteriosa cumbre y por las presiones de sus hasta ahora aliados. Su próxima visita a Washington, programada para el 18 de agosto, se percibe como un intento desesperado, quizás el último y fútil, para evitar ser abandonado a su suerte por completo. La cuestión crucial es: ¿será demasiado tarde para ellos? ¿Existe aún un salvavidas, una tabla de salvación, para el vecino occidental de Rusia? Esta situación reescribe el guión completo de la política internacional. Es un cambio de paradigma brutal. Esta cumbre, ya sea un encuentro físico clandestino o una convergencia de voluntades entre potencias, redefine por completo el equilibrio de poder global de forma irreversible. Las repercusiones económicas son asombrosas, casi imposibles de creer por su magnitud. Las cifras hablan por sí solas, con una elocuencia brutal y reveladora. La administración anterior, bajo la bandera de sanciones ideológicas, forzó a corporaciones estadounidenses a abandonar el vasto mercado ruso, un error estratégico que ahora pasa factura. Esto generó pérdidas catastróficas que golpearon directamente el corazón financiero de Estados Unidos.
¿Sabían ustedes que ExxonMobil, por ejemplo, sufrió una pérdida aproximada de 4.600 millones de dólares? Para poner esto en perspectiva y entender la escala, esa cantidad equivale a gastar $10.000 cada día durante la asombrosa cifra de 10.000 años. Es una cifra astronómica que ilustra la imprudencia y la locura de la política de Washington. En total, los gigantes energéticos estadounidenses han dilapidado entre 35.000 y 37.000 millones de dólares. ¿Se dan cuenta del coste devastador y absurdo de una guerra puramente ideológica, librada en el plano económico? Es una locura financiera a gran escala. Donald Trump, presentado como el líder pragmático, sensato y visionario, busca ahora limpiar este establo de augias que dejó la administración anterior. Él quiere desesperadamente redirigir la política exterior de Estados Unidos, desvinculándose de una guerra que ya no es rentable para su país, que solo genera pérdidas y conflictos. Su objetivo es reducir drásticamente el coste financiero y político para Estados Unidos, dejando que otros asuman la carga. Esto significa una cosa clara y dolorosa para algunos. La carga financiera y militar de sostener al vecino occidental de Rusia recaerá, de ahora en adelante, casi por completo, sobre los hombros de Europa. ¿Están los pueblos europeos realmente preparados para asumir este peso monumental, esta responsabilidad abrumadora? ¿O sus líderes los están llevando a un abismo económico y social sin consultarles, sin preguntarles si están de acuerdo con esa dirección? Dejen su opinión más sincera en los comentarios. ¿Creen que Europa tiene la capacidad económica y militar para soportar esta carga sola, sin la ayuda de Estados Unidos? ¿O es una fantasía peligrosa? Existen dos visiones, dos narrativas en pugna, sobre lo que realmente sucedió y por qué este cambio drástico. La versión oficial, la que se repite en los medios controlados, habla de diplomacia dura, de negociaciones intransigentes y de la necesidad desesperada de mantener una unidad occidental que parece más una fachada. Pero los susurros en los pasillos del poder, tanto en Washington como en Moscú, cuentan una historia muy diferente, mucho más compleja, oscura y francamente alarmante. Algunos analistas políticos sugieren una auténtica puñalada por la espalda a Europa. Dicen que los líderes europeos, atados a una retórica beligerante y obsoleta, están ciegos ante sus propios intereses vitales, arrastrando a sus pueblos a un conflicto sin fin, a un pantano sin salida aparente. ¿Quién se beneficia entonces de esta prolongación insensata y ruinosa del conflicto, si no son los ciudadanos europeos? Es una pregunta crucial que debemos hacernos con urgencia, una pregunta que exige una respuesta inmediata. Otros, sin embargo, ven un plan mucho más maquiavélico por parte de Donald Trump. Él busca la paz, sí, una paz a su manera, una paz impuesta, pero también la reactivación de lazos económicos lucrativos con Rusia para el beneficio exclusivo de las grandes empresas estadounidenses. ¿Será que la retirada de Estados Unidos de la primera línea no es un abandono ingenuo, sino una estrategia calculada y fría para dejar a Europa débil, fragmentada y dependiente, para luego imponer sus propios términos económicos y dominar el continente a su antojo? Es el famoso ultimátum de Alaska. Se rumorea que Putin sorprendió a Trump con una sola frase, una demanda central que cambió todas las reglas del juego de golpe, descolocando a todos. El shock europeo fue una consecuencia directa e inevitable, obligándolos a enfrentar una nueva realidad incómoda y humillante que se negaban a ver. El presidente del país conocido se encuentra ahora en una encrucijada insoportable, una posición que nadie desearía, forzado a elegir entre concesiones territoriales dolorosas o el colapso total de su nación. Vladimir Putin, el estratega ruso, busca establecer un nuevo orden mundial multipolar donde sus intereses sean prioritarios y respetados, desmantelando la arquitectura de seguridad occidental impuesta tras la Guerra Fría, que él considera injusta y expansiva. Donald Trump, el negociador pragmático y frío, quiere reducir el costo financiero y político del conflicto para Estados Unidos y reabrir mercados estratégicos.
El presidente del país conocido lucha desesperadamente por la supervivencia de su territorio, por mantener el apoyo occidental, pero se le representa como un actor sin agencia, una pieza en un tablero de ajedrez gigante, atrapado entre las demandas de las grandes potencias y la intransigencia suicida europea. Europa, aferrada a la fachada de unidad y fuerza, intenta evitar la humillación de ceder, pero ¿hasta cuándo podrá resistir esta presión? ¿Qué creen ustedes que motiva a cada actor en este drama global sin precedentes, en esta farsa que se despliega ante nuestros ojos? Compartan sus teorías. Suscríbanse para siempre saber la verdad primero, sin publicidad, sin censura, sin la propaganda que les manipula a diario. La historia, como siempre nos ha enseñado, se repite, pero con giros inesperados y a menudo más peligrosos. ¿O no? Recordemos las promesas incumplidas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en los años 90. Se prometió a Rusia que la OTAN no se expandiría hacia el este después de la Guerra Fría, un compromiso verbal que se consideraba crucial para la estabilidad. Esa promesa fue olvidada de forma flagrante y deliberada, llevando a la inclusión de antiguos países del Pacto de Varsovia y repúblicas bálticas, acercando peligrosamente las fronteras de la OTAN a Rusia. Esto alimenta, de manera poderosa y justificada, la narrativa de la traición occidental, de una amenaza existencial, de un cerco militar constante para Rusia. La actual arquitectura de seguridad global, tal como la conocemos y confiamos en ella, está completamente rota, hecha pedazos. Tratados clave, como el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio o INF, han desaparecido. El Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, o CFE, es prácticamente inoperante. Es un retorno inquietante a un modelo de la Guerra Fría, pero sin sus mecanismos de resolución de crisis, lo que hace la situación actual aún más inestable y peligrosa. La administración de Joe Biden, con su política de sanciones, forzó a empresas estadounidenses a abandonar el vasto mercado ruso, causando pérdidas inmensas a la economía americana que aún hoy se sienten. Mientras tanto, Rusia se reajustaba, se fortalecía internamente y ahora dicta las nuevas condiciones para el retorno de las empresas occidentales. Es Donald Trump quien ahora busca limpiar el desorden de la administración de Biden, intentando reactivar el comercio y los lazos económicos. La retórica europea de contención de Rusia, que ha durado años, ha demonizado a Moscú y aboga por el rearme masivo del continente. Esta política ha llevado directamente a la situación actual, a este punto de no retorno que nos asfixia. ¿No les parece asombrosamente familiar, casi un eco distorsionado del pasado? ¿Qué les recuerda esta situación histórica? ¿Han visto algo similar antes en los libros o en sus propias vidas? Dejen sus comentarios si esto les resuena y les provoca una profunda reflexión. Escriban, por favor, desde dónde nos ven. Así entendemos mejor su perspectiva y podemos generar contenido aún más relevante para nuestra audiencia global. Su opinión y ubicación importan. Las consecuencias de esta situación son graves, peligrosas, inminentes. Si Europa mantiene su postura de intransigencia, la que parece dictada por oscuros intereses geopolíticos, el riesgo de una confrontación militar directa entre Rusia y la OTAN se vuelve una realidad tangible, casi inevitable. No es solo una nueva guerra fría, es una que amenaza con ser mucho más caliente, con un conflicto armado abierto, total. Si Estados Unidos retira su apoyo, como ha dejado entrever Trump con su pragmatismo brutal, el colapso económico del país conocido es inminente. La derrota militar del vecino occidental de Rusia está garantizada a medio plazo, ya que Europa, por sí sola, sin el gigante americano, no podría sostener la carga financiera ni militar. Esto, a su vez, llevaría a un aumento inevitable de impuestos en Europa, a nuevas crisis sociales y a una inestabilidad política sin precedentes en todo el continente. Los pueblos europeos serían, sin duda, las principales víctimas de esta locura. Además, la credibilidad de todo el sistema financiero global pende de un hilo extremadamente delgado si los cientos de miles de millones de dólares en activos rusos
congelados de forma unilateral e ilegal, permanecen retenidos. Moscú advierte con severidad: esto es un robo descarado y flagrante, y la confianza en las instituciones financieras occidentales desaparecería por completo, con repercusiones mundiales devastadoras. Existen varios escenarios posibles para el futuro inmediato, cada uno con sus propias consecuencias catastróficas. Primero, una paz forzada. Europa, bajo una presión insoportable de Estados Unidos y ante la amenaza real de un colapso financiero y militar propio, cede a las demandas rusas. Esto, a su vez, forzaría al país conocido a aceptar las nuevas realidades territoriales y de seguridad, llevando a un acuerdo integral, aunque doloroso y humillante. Segundo, una escalada total. Europa se niega categóricamente a las demandas rusas y a las presiones de Estados Unidos. Esto llevaría a la retirada total del apoyo estadounidense y a una intensificación brutal del conflicto, que podría desembocar en una confrontación militar directa entre Rusia y la OTAN, con consecuencias impredecibles y devastadoras para todo el mundo. Tercero, un estancamiento costoso. Europa seguiría con su retórica vacía de solidaridad inquebrantable y apoyo a largo plazo, pero sin el apoyo pleno y decisivo de Estados Unidos. La carga recaería sobre Europa, prolongando el conflicto y agotando sus ya frágiles economías, mientras el vecino occidental de Rusia se desangra lentamente hasta la aniquilación. Finalmente, un escenario Europa dividida, que aunque inesperado es lamentablemente posible. La presión interna en Europa, debido al costo del conflicto y el desacuerdo con Estados Unidos, llevaría a una fragmentación de la unidad europea. Algunos países optarían por negociar con Rusia por separado, rompiendo el frente occidental y acelerando la aceptación de las demandas rusas. En este juego de poder global, ¿quién gana y quién pierde? Claramente, Rusia emerge como la gran ganadora. Consolida su estatus como potencia global, dicta los términos de la seguridad europea y recupera influencia económica y sus valiosos activos. Donald Trump y la facción pragmática de Estados Unidos también ganan. Se desligan de una guerra ajena, reducen el gasto militar y abren oportunidades para empresas estadounidenses en Rusia, capitalizando políticamente su imagen de pacificador bajo sus propios términos. Los perdedores son el país conocido, forzado a capitular territorial y políticamente, perdiendo su soberanía y convirtiéndose en un símbolo de la derrota y el abandono. Y Europa, la Unión Europea y la OTAN pierden influencia diplomática, se ven expuestas como un actor secundario sin poder real, asumen una carga económica insostenible y quedan divididas, arrastradas a una confrontación directa o a una humillante capitulación. Su retórica de aislamiento de Rusia se desmorona por completo ante los ojos del mundo, revelando su debilidad. ¿Qué escenario creen ustedes que se materializará primero en el tablero geopolítico, que afectará nuestras vidas directamente? ¿Europa aceptará la humillación dictada por las nuevas realidades geopolíticas o se precipitará irremisiblemente al abismo de una guerra total y autodestructiva? Suscríbanse a nuestro canal. Somos la publicación más honesta y sin compromisos, que comparte hechos verificados y dice la verdad desnuda, porque no acepta dinero ni presiones de propagandistas por su arduo trabajo de investigación. Existimos únicamente gracias a sus reproducciones y su inestimable apoyo. No se pierdan nuestras actualizaciones cruciales. Hagan clic en la campana de notificaciones y dejen su valiosa opinión.